abra su corazón, abra su espíritu, compártale esto a un religioso. Vamos a operar en esta palabra. Bendecimos al amado Jesús, a la amada Jacqueline, que están conectados en el nombre de Jesús. Y bendecimos a la amada Yadi y también a Arborola, que el Padre te bendiga. Amados del reino, abran su corazón, porque esta palabra les va a bendecir a cada uno de ustedes. Ya conmigo, la generación del rapto. Padre, en esta preciosa tarde disponemos nuestro corazón para compartir con la iglesia. Abrimos, Padre, nuestro espíritu para que esta palabra pueda traer vida, que es lo que tenemos en el corazón, que la palabra lleve vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 24. Pero usted debe entender que Mateo 24 no es un pasaje para todo el mundo. Mateo 24, hermano, es la enseñanza para discípulos. Porque dice la palabra, y estando él sentado en el monte de los olivos. La posición de sentado es la posición para enseñar. Dice la palabra que los discípulos se le acercaron aparte. Los discípulos son una generación diferente a las multitudes. Hoy las iglesias están llenas de multitudes, pero no de discípulos. Los discípulos se acercan aparte. Los discípulos tienen una cercanía con el Señor diferente. Los discípulos entienden lo que otros no entienden y oyen lo que otros no oyen. Y a los discípulos les he dado el reino de Dios. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros os he dado el reino de Dios. Así que esto es una cosa bien importante. Y ellos le hacen una pregunta que tiene tres connotaciones. Diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Usted se da cuenta que hay tres respuestas en esta pregunta. Ya conmigo, tres respuestas, una pregunta. Porque ellos están preguntando una cosa que tiene tres tópicos. Número uno, ¿cuándo? Es decir, ¿qué tiempo van a hacer estas cosas? Y está preguntando de dos eventos diferentes. ¿Qué habrá de tu venida y del fin del siglo? Del fin de la era. Muchos hablan del fin del mundo. El fin del mundo está lejos, hermano. La Biblia habla de 1000 años todavía más. Así que no crea que este mundo se va a terminar. Lo que se va a terminar es la era. Lo que se va a terminar es el tiempo en el que estamos viviendo como lo conocemos. Así que, amados, abra su corazón y entienda, porque les voy a compartir algunas cosas que son importantes para la vida de cada uno de nosotros como iglesia. Abra su corazón y abra su espíritu para que podamos entendernos. Esta respuesta es para discípulos, así que voy a hablarle a discípulos. Vamos a operar en una unción de maestro y voy a tratar de que ustedes entiendan algunas cosas. Si hay discípulos ahí que me están escuchando, abra su corazón porque esta palabra es para usted, para discípulos. Jesús, los discípulos se le acercan aparte y le preguntan, ¿en qué tiempo y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, vamos a entender cómo Jesús responde algunas cosas acerca de esto. ¿Está conmigo? Así que diga conmigo, estoy dispuesto a aprender. Y dice la palabra, hermano, las señales del fin del siglo. La señal del fin del siglo, hermano, es algo bien importante. Porque la señal del fin del siglo, hermano, tiene que ver con algo bien importante. Así que abra su corazón, abra su espíritu, porque vamos a compartir de esta palabra. ¿Está conmigo? La señal del fin del siglo y Cuando hablamos de la señal del fin del siglo, va a aparecer la Epifanía. Diga conmigo, Epifanía. Cuando hablamos de la señal del fin del siglo, es la Epifanía.
Y cuando hablamos de la venida del Señor, es otra palabra. Déjenme hablar por un momento de la Epifanía. La señal del fin del siglo, Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Diga al hermano que está a la par, pero todavía no es el fin. Otra vez, diga al hermano con el que estás ahí a la par, todavía no es el fin. La señal del fin del siglo son guerras. Otra vez, la señal del fin del siglo son guerras. ¿Por qué? Porque el fin del siglo, el fin de la era, el fin del eón va a ser una guerra. Oiréis de guerras y rumores de guerras. No os turbéis. Dígale al hermano que está a la par, no se turbe. Dígale, no se preocupe. No os turbéis porque es necesario. Diga conmigo, es necesario que todas estas cosas acontezcan. Pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. La Epifanía la vamos a encontrar, por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que es una epifanía, y en su reino. Quiere decir que cuando la epifanía venga, Él vendrá como juez a juzgar y como rey a gobernar. Otra vez se lo voy a decir. Cuando venga la epifanía, Él vendrá como rey para reinar y como juez para juzgar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Esa palabra manifestación es la palabra griega epifanía, en su reino. Ahora vea, epifanía literalmente significa resplandecimiento, también manifestación. Se usaba en la aparición de los dioses a los hombres, o de un dios a los hombres, y de un enemigo a un ejército en el campo de batalla. La epifanía se usaba en dos dimensiones. La primera dimensión, cuando el Dios se le aparecía a los hombres. Y número dos, cuando un enemigo se le aparecía a un ejército en el campo de batalla. Lo que va a pasar cuando el Señor venga es que va a ser una epifanía, porque Él se va a aparecer en el campo de batalla, porque cuando Él venga en su segunda venida, los ejércitos del mundo van a haber rodeado a la ciudad de Jerusalén y la tendrán asediada, y Él vendrá a salvar a Jerusalén. Ténganme paciencia y yo le voy a explicar. Epifanía, Zacarías capítulo 14, verso 4. Dice la Biblia, en el libro de Zacarías capítulo 14, verso 4, cuando usted empiece a entender, hermano, la palabra, y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos, Zacarías capítulo 14, verso 4, que está frente de Jerusalén al oriente. Y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, al occidente y hacia el valle, que es muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando Jesús aparezca en su epifanía, va a ser porque las naciones del mundo van a rodear a Israel para atacarla y para destruirla, y Jesús se aparecerá para defender a Israel, y en una epifanía se parará sobre el monte de los olivos. Sí, en ese mismo monte que Él subió al cielo, en ese mismo lugar donde Él subió al cielo, Él volverá a descender y se parará sobre el monte de los olivos. Y cuando se pare sobre el monte de los olivos se partirá. Israel cambiará geográficamente, completamente, irremediablemente, para siempre, acerca de la epifanía. Ahora, dice acerca de la epifanía, Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. ¿Quién le verá? Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes le traspasaron? Los romanos y los judíos. Y todo el linaje de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué? Porque lo reconocerán que es Jesús el que traspasaron, porque reconocerán que es Jesús el que crucificaron, porque reconocerán que es Jesús en el que no han creído durante 2000 años y ahora empezarán a creer.
Diga conmigo, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Ahora vea. La señal, esa es la señal de la venida, que es conocida porque la segunda venida tiene dos fases y eso es lo que mucha gente no entiende. Eso es la epifanía. Ahora déjeme hablarle de la parousia, la señal de su venida. Ellos le preguntaron dos cosas, Señor. ¿Cuándo sucederá este tiempo y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya les hablé de lo que ocurrirá en el fin del siglo. Ahora les voy a hablar de la venida. La venida, la señal de la venida es la parousia. Déjenme explicarle qué es la parousia. Primero vamos a ir a la palabra. Ahí está. La señal de la venida, porque se levantará nación contra nación. En este tiempo se levantó una nación contra otra nación. Aunque no hay una guerra abierta, hay una guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Un reino contra otro reino. El reino de la democracia, los Estados Unidos, contra el reino de, hermano, lo que representa China, que no son una democracia, sino una dictadura, un régimen. Y entonces hay un reino contra otro reino. Esa es la segunda señal. La tercera señal es que habrán pestes. ¿En qué estamos? Una peste. Habrá pestes. Diga conmigo pestes. ¿Qué es el coronavirus? Una peste. Así que entienda que esto es una señal no del fin del siglo, sino de la venida del Señor. Porque se levantará nación contra nación, primera señal. Segunda señal, reino contra reino. Tercera señal, habrá pestes. Cuarta señal, habrá hambre. Amada iglesia, prepárese, porque después de esta peste vendrán hambres. Otra vez se lo voy a decir, amada iglesia, prepárese, si es que uno puede prepararse para estas cosas, porque después de esto viene un tiempo de hambre. Número 5, habrán terremotos en diferentes lugares. Prepárate, iglesia, porque vienen terremotos en diferentes lugares. Vienen terremotos en diferentes lugares. Y la Biblia llama esto solamente principio de dolores. Diga conmigo, principio de dolores. Amada iglesia, usted debe entender, y en esto las mujeres que han dado a luz me van a entender. Los principios de dolores, hermano, es cuando a la mujer se le empieza a venir los dolores de parto. Pero esos dolores no se comparan en nada con los dolores de parto. Otra vez se lo voy a decir. Las mujeres que han dado a luz me podrán entender mejor. Porque unos son los dolores cuando viene el principio de los dolores del parto, es cuando usted dice, ya llegó el tiempo, ya llegó el momento. Usted sabe que los momentos llegó porque empiezan los dolores, empiezan las contracciones, pero esos dolores no se parecen en nada que cuando ya está el momento del parto. Cuando está el momento del parto, la cosa es impresionante. Los que alguna vez hemos entrado a una sala de parto, yo he estado 3 veces en una sala de parto, es una cosa impresionante los dolores que viven las mujeres, que no pueden ser comparados en nada con los principios de dolores. Así que, amada iglesia, lo que estamos viviendo es y son principios de dolores. Esta peste, el coronavirus que está teniendo el mundo de cabeza, solamente es un principio de lo que viene, porque lo que viene es realmente fuerte. Y dice la palabra, segunda de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15, verso 16, para que usted pueda entender la parousia. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Esto no son palabras de hombre, estos son palabras del Señor. Otra vez se lo voy a decir, esto no son palabras de hombre, estos son palabras del Señor. Puede ser que hayan hombres que hayan quitado y removido la palabra del rapto y el concepto del rapto de la iglesia, pero acá estamos hablando palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida. Esa palabra venida es parousia del Señor. Muchos dicen el rapto no existe porque no existe la palabra rapto en la Biblia. Es cierto, pero existe la palabra parousia. La parousia sí existe. Así que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la parousia, hasta la venida, hasta la parousia del Señor, no
precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, ojo acá, hay tres manifestaciones que la iglesia tiene que entender en la parusía, porque el Señor mismo es el mismo Jesucristo, número uno, con voz de mando. ¿Qué significa para usted voz de mando? En la Biblia, la voz de mando significa la voz de autoridad, una voz potente. Esto también hace énfasis a los que van a poder escuchar la voz de mando, porque para poder escuchar la voz, tiene que haber un oído afinado a esa voz, y no todos los van a escuchar esta voz, no todos van a escuchar la voz del Señor, sino los que son del Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando, la Biblia dice que el pastor, las ovejas conocen la voz de su pastor. Esta voz de mando solamente la va a escuchar la novia, solamente la va a escuchar la iglesia que está preparada, solamente la va a escuchar la iglesia consagrada. Porque el Señor mismo con voz de mando, número dos, con voz de arcángel. Es interesante que no dice con voz de ángel ni con voz de querubín, sino con voz de arcángel. En la Biblia aparecen dos arcángeles, Miguel y Gabriel. Ahora, Miguel es un ángel, es un arcángel de guerra. Es el arcángel protector de Israel, y siempre que tú miras al arcángel Miguel, tú lo ves peleando con Satanás. Por ejemplo, tú lo viste peleando con el cuerpo de Moisés. Ahora, ¿qué es el cuerpo de Moisés sino el cuerpo de la iglesia? Porque el cuerpo de Moisés es una figura del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Cristo es la cabeza, y Satanás pelea contra el cuerpo. ¿Alguien está conmigo? Satanás contendía con Miguel por el cuerpo de Moisés. Ahora, la segunda parte, usted va a ver al arcángel Miguel peleando contra Satanás y expulsándolo del cielo. Entonces usted se va a dar cuenta que en la venida del Señor va a haber una batalla. Por eso dice que es voz de arcángel, porque es voz de guerra. Y número 3 dice con voz de trompeta. ¿Con voz de qué? Con voz de trompeta. Usted debe entender que hay figuras, que hay cosas en la Biblia que no aparecen en la tierra, sino en el cielo. Por ejemplo, la espada. La primera vez que la Biblia habla de una espada, no es la espada del hombre, sino es la espada del cielo, porque dice la Biblia que Dios puso ángeles en el jardín del Edén que guardaran la puerta con espadas. La espada es un instrumento del cielo. Ahora, la trompeta es un instrumento del cielo. La Biblia dice que empezó a escuchar el pueblo de Israel un sonido en el monte Sinaí, ahí en Éxodo 20, y empezó a sonar un sonido de trompeta. Ese sonido de trompeta es el sonido del cielo. Así pasa que hay profetas hoy en día, como un loco ahí hondureño que carga un montón de cuernos ahí de toro encima, porque como no tienen una voz interior, tienen que andar un cuerno ahí para poder generar una identidad de profeta. Déjeme decirle que la identidad de profeta es aquel que tiene la trompeta de Dios dentro de él, porque él mismo es una trompeta. No necesita andar cargando ahí un chofar para decir que es profeta. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque lamentablemente el que no tiene identidad tiene que buscar identidad fuera. Usted verá, hay que no tiene identidad, entonces anda haciendo peluqueados raros, cortes de pelo raros. Quien no tiene identidad de profeta porque no tiene la voz de Dios dentro de él, tiene que andar cargando un chofar. No puede hacer otra cosa. Entonces usted se da cuenta que hay tres características que van a marcar la venida del Señor. La voz de mando, que hace énfasis a que podamos escuchar su voz. La voz de arcángel, que es una voz una voz de guerra, y la voz de trompeta. Esa es un sonido del cielo metido en el corazón del hombre. Descenderá del cielo, y sigue diciendo el pasaje. Ahora, déjenme explicarle qué es parusía. En términos generales, la palabra sencillamente significa venida, llegada, presencia. El comentarista Barclay dice que el término fue usado también para hablar de invasión. Cuando se dio la invasión de Asia por Mitrades y describe la entrada en escena del nuevo poder conquistador, luego también agrega, del lado político, la parusía del rey o gobernante o emperador era a menudo una ocasión cuando las peticiones eran presentadas y los errores eran corregidos. Así que
Cuando se habla de la parousia en el término griego, se hablaba de la presencia del rey, de la aparición del gobernante, de la aparición del conquistador. La palabra describe una visita de curación y de corrección. Cuando el Señor venga por su iglesia, Él vendrá como un gobernante, pero esto viene a la iglesia y ocurrirá en secreto. La parousia a veces ocurría en secreto, porque sigue diciendo, 1 Tesalonicenses 4, 17 al 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí está la palabra arrebatados. Esa palabra arrebatados aparece por muchas partes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, de la forma como es arrebatado Esteban cuando el Espíritu lo toma de Samaria y lo lleva a predicarle al eunuco, y cuando está predicándole al eunuco, lo bautiza, el Espíritu lo arrebata y se encontró en Azoto. Es una acción violenta. Ese arrebatamiento es una acción violenta, que es arrebatar, así como le arrebató el cuerpo a Miguel a Satanás. Es un arrebatamiento, es un tomar juntamente con ellos en las nubes. ¿Dónde ocurrirá? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Otra vez, ¿dónde ocurrirá? En las nubes, para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. La parousia no ocurre en la tierra, la parousia ocurre en el aire. Y allí estaremos para siempre con Él. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras tenemos que alentarnos? Con las palabras que nos dicen que el Señor va a venir por su iglesia. Aliente al hermano que está a la par, porque dígale, el Señor vendrá a arrebatarnos. El Señor nos va a arrebatar y lo vamos a recibir en las nubes. Y ahí estaremos para siempre con Él. Esa es la parousia. Ahora déjeme ayudarle con las distinciones para que usted pueda entender. Vea esto. La parousia se va a dar al inicio de la tribulación, mientras que la epifanía se da al final de la tribulación. Entre la parousia y la epifanía van a haber 7 años. ¿Por qué hay gente que lo confunde? Porque no estudian Biblia. Porque hay gente que lo confunde porque no quieren aprender. La parousia y la epifanía están separadas por un periodo de 7 años que la Biblia llama las bodas del Cordero. La parousia ocurre en el cielo, la epifanía en la tierra. Otra vez, la parousia va a ocurrir en el cielo. En cambio, la epifanía ocurre en la tierra. La parousia ocurre al inicio de las bodas del Cordero. ¿Qué va a marcar el inicio de las bodas del Cordero? La parousia. Usted que no cree en el rapto de la iglesia, entonces usted no cree en las bodas del Cordero. Y si usted no cree en las bodas del Cordero, usted está totalmente perdido en la Biblia, porque déjeme decirle que la Biblia es la historia de un esposo y una esposa que se casan. Es la historia de Adán y Eva. Pero ¿dónde está el matrimonio de Adán y Eva? No existe el matrimonio de Adán y Eva, pero sí existe el matrimonio de Cristo con la iglesia. Así que al inicio de las bodas del Cordero, en cambio, la epifanía es el inicio del milenio. Cuando venga la epifanía se va a establecer el milenio. Es el fin de la era, pero el inicio de otro. La parousia tiene que ver con la iglesia. La parousia es para la iglesia novia, para la iglesia que se ha guardado como una virgen pura, sin mancha, delante de Él. En cambio, la epifanía es para el mundo. El mundo es el que va a ser testigo del juicio que viene con la epifanía. La parousia es en secreto, mientras que la epifanía todo ojo le verá. En la parousia lo van a escuchar el que tiene el oído afinado para escuchar la trompeta. Porque él mismo con voz de mando y con trompeta de Dios, pero yo oro a Dios para que tengas el oído afinado para escuchar esa trompeta. ¿Estás listo para escuchar esa trompeta?
ocurrirá en secreto, pero en cambio la epifanía ocurrirá en público. La parusía es para consolación, porque la iglesia será consolada en la boda del Cordero por 7 años, mientras que la epifanía es para juicio, porque el Señor vendrá para juzgar y para reinar sobre la tierra. Así que yo oro a Dios para que usted pueda entenderme. ¿Me está entendiendo? Acá es el rapto de la iglesia. Acá es el final de las bodas del Cordero y el inicio de la gran tribulación. Así que tenemos la segunda venida en 2 partes. La primera es el rapto de la iglesia, que marca las 7 años de las bodas del Cordero. Ahora, déjame hablarles ahí a la cámara. Vea, si la iglesia entiende, abre su oído, podrá prepararse para lo que viene, porque está por venir y está a la puerta. Lo próximo que va a ocurrir es el rapto de la iglesia. Y cuando el rapto de la iglesia ocurre, entonces en el cielo están las bodas del Cordero y en la tierra la tribulación y la gran tribulación. Usted decide dónde debe estar. Usted que ha quedado vivo, usted que está vivo, usted decide dónde va a estar. Usted se va con el Señor y vamos a estar en las bodas del Cordero, o usted se queda en la tierra y va a estar en la gran tribulación. Por eso usted se va a dar cuenta que la Biblia dice en las diferentes parábolas que el que no estaba vestido para la boda fue echado afuera, a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque en estos próximos 7 años que están por venir y para abrirse en cualquier momento, que eso lo va a abrir el sonido de una trompeta. 7 años estamos en el cielo, en la boda del Cordero, o estamos en la tierra, en la gran tribulación. Así que despiértese y abre su oído para que usted pueda creer y pueda entender. Porque la venida del Señor está cerca. Ahora déjeme hablarle, déjeme enseñarle lo que viene en sombra. Las sombras de la parusía y de la epifanía. A veces uno entiende mejor si se lo dicen en sombra. En sombra, a veces las cosas se entienden mejor. Déjeme explicarle. La epifanía, dice la palabra del Señor, he aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Por qué es la epifanía el día de Elías? Porque, hermano, será un tiempo tan tremendo donde los judíos le llaman a este día el día grande y terrible de Jehová. Jerusalén cambiará estrepitosamente su área geográfica, será partida en 2. Jesús se parará sobre el monte, se partirá en 2. Ahora, Malaquías empieza a profetizar y dice: aquí viene el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Pero a qué se refiere con que viene el día el profeta Elías? Porque es un modelo de familia. Malaquías 4:6, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Qué hará? Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo viera la tierra con maldición. ¿Por qué causa la tierra está a punto de llenarse de maldición? Porque no hay paternidad. Si hubiera paternidad, no habría aborto. Otra vez se lo voy a decir: si hubiera paternidad, no habría aborto. La razón de los abortos es porque no existe la paternidad, un padre que cuida, que proteja, que eduque, que ame, que guíe, que consuele. Es por eso. La razón por la que está el matrimonio homosexual es por falta de paternidad. Yo he llegado a la conclusión que la mayoría de los problemas de los hombres se llama falta de paternidad. Entonces, ahí está el modelo de Elías. Ahora, la parusía. Usted empieza a trazar Malaquías, y no lo traza a través de Mateo, la continuación del Nuevo Testamento, sino a través de Lucas.
Y Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En la parusía, hermano, Dios va a operar para volver el corazón de los hijos hacia los padres, de los rebeldes a la prudencia de los justos. Ahora vea esto, que sigue siendo igual el modelo de familia. Déjenme explicarle por un momento la transformación que vive el profeta Elías, que a veces es un poco entendida. Y déjenme seguir enseñándoles sobre esto. Vamos a tomar la sombra de Elías y de Eliseo para entender la parusía y la epifanía. Vea esto, la transformación de Elías. La Biblia dice acerca de Elías esta historia extraordinaria. Déjeme hacerle una historia larga, corta. La Biblia dice que en el tiempo de Elías, Dios levantó a Elías para que viniera un tiempo de hambre, de sequía durante 3 años y medio. 3 años y medio, 42 meses es lo que va a durar la gran tribulación o la tribulación. Así que abra sus ojos y entienda. Entonces, en ese tiempo, al final para marcar el final de esa temporada, Elías hace descender fuego del cielo y mata a los profetas de Baal. Pero Jezabel le manda un mensaje. Esta noche, así me hagan los dioses y aún me añadan, si esta noche no quedas uno igual a uno de ellos. Y entonces Elías escapa para salvar su vida, deja a su criado, camina 40 días por el desierto y se mete en una cueva. Y cuando está en esa cueva, Dios lo va a transformar y lo va a pasar de un profeta a un padre. Otra vez se lo voy a decir. Cuando se mete en la cueva, Dios lo transforma en la cueva y lo pasa de un profeta a ser un padre. Déjenme mostrárselo. Y dice la palabra, la transformación de Elías. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová, que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Ahora, usted debe entender, lo primero que debe entender es que Dios no le habla a los hombres cuando están en la cueva. Y le dijo, sal fuera. Esa cueva es tipo de las iglesias que estamos teniendo hoy en día. Iglesias de cueva. Hombres de Dios encuevados en una cueva. La iglesia, la estructura me refiero, los templos, los edificios, son tipos de una cueva. Y Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, porque Dios no quiere que estemos yendo a un lugar para adorarlo, sino que vive Jehová en cuya presencia estoy. Y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba en un grande y poderoso viento. Usted debe entender que lo que aquí está hablando es lo que pasó en Éxodo 20. Porque en Éxodo 20 hubieron 3 manifestaciones de Dios. La primera manifestación de Dios fue un fuerte viento que soplaba sobre una trompeta y hacía un sonido ensordecedor. Y el sonido iba aumentando por causa del fuerte viento. En el monte Sinaí se presentó un viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero algo extraordinario, Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Lo segundo que se manifiesta en el monte Sinaí, cuando Dios se le revela al pueblo a través de la ley, es un terremoto. Aquel monte Sinaí humeaba y había un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Y usted recordará que el monte Sinaí había fuego y humo, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Qué es lo que está diciéndole Dios a Moisés? Y aquí a Elías?
Es que Dios le va a mostrar una cara. Dios se le va a revelar a Elías de una manera que él no lo había conocido. Él conocía a Dios como el Dios del viento. Él conocía a Dios como el Dios del terremoto. Él conocía a Dios como el Dios del fuego. Pero ahora va a tener otra manifestación de Dios. Y Dios le va a cambiar la identidad. Y ya no va a ser más el profeta del fuego. Ahora va a ser un padre para una generación. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Aquí hay un contraste entre un amado hermano, hay un gran contraste entre un terremoto, un fuego, un gran viento o un viento pasible y delicado. Hay muchos que Dios se les tiene que revelar en esta dimensión. Escúchame. Algunos conocen el Dios del fuego. Algunos conocen el Dios del viento. Algunos conocen el Dios del terremoto, pero no conocen al Dios del silbo apacible y delicado. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra cuando dice que apareció un viento, un silbo apacible y delicado? Que Dios se le está revelando a Elías como se le reveló a Adán. Porque ese viento apacible y delicado es el que paseaba en el fresco de la tarde y llamaba: Adán, ¿dónde estás? Como el padre que juega escondido con su hijo y uno sabe perfectamente dónde está el hijo, pero aún así simula que lo anda buscando. Simula que se ha perdido y que lo está buscando, pero uno sabe porque él está metido ahí de cabeza y uno lo está viendo dónde está. Y aún así pregunta: Joel, ¿dónde estás? ¿Alguien me está entendiendo? El silbo apacible y delicado es que el Padre se le está revelando ya no como el Dios del profeta, sino como el Dios del Padre, como un padre. Se le está revelando a Elías como un padre. Y hay gente que conoce al Dios del fuego, pero no conoce al Dios al Padre del viento apacible, del silbido apacible y delicado. Conocen al Dios del fuego, conocen al Dios del terremoto, pero no conocen al Dios del silbo apacible y delicado, al Dios que se le reveló a Adán. Y déjenme continuar. Y entonces, ¿sabe qué ocurre cuando aparece la voz del Dios apacible y delicado? Entonces viene la misma pregunta. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. ¿Con qué cubrió su rostro? Con su manto. Ahora el manto del profeta se ha convertido en el manto del Padre. Porque ahora el manto lo va a usar para cubrir el rostro. Y salió de la cueva. Escúchame algo. Hay muchos que han conocido al Dios, el Dios del escándalo, el Dios del ruido, el Dios de la adoración. Pero ahora es necesario que usted lo conozca, que usted salga de la cueva. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz. Ay, 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 ay. Yo oro a Dios para que esa voz se le revele. Yo oro a Dios para que esa voz se le revele a usted. Vino a él una voz. ¿Cuál voz? No la voz que tronaba acerca de la ley en el monte Sinaí, sino la voz de la gracia, la voz que abraza al Hijo a pesar de que ha pecado y ha fracasado. No el Dios que castiga, sino el Dios que redime, el Dios que levanta, el Dios que cura, el Dios que sana. Diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Así que déjeme decirle que de aquí en adelante, Elías no es un profeta, es un padre. Hasta aquí no había podido conservar a un hijo que tuviera la doble porción, pero a partir de ahora lo conserva. La Biblia dice que la parousia será en los tiempos de Elías. Entonces déjeme hablarle de los días de Elías. El tiempo de Elías, dice la Biblia de esto, Segunda de Reyes 2:1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo,
Elías venía con Eliseo de Gilgal. Pero lo interesante es que no lo levantó en Gilgal, pero Dios ya quería levantarlo. El tiempo del rapto está cerca. Otra vez lo voy a decir, el tiempo del rapto está cerca. Pero este tiempo del rapto no vendrá mientras la iglesia se permanezca en Gilgal. ¿Qué es Gilgal? Gilgal es el primer lugar donde llegó el pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero ahí cesó el maná. Ahí se terminó lo sobrenatural. Ahí solamente quedaron los monumentos de lo que Dios iba a hacer y había hecho algún tiempo. Ahí pusieron los monumentos de lo que Dios había hecho en el desierto, pero el tiempo de la sobrenaturalidad de Dios se terminó en Gilgal. Por eso Dios no ha podido venir por la iglesia, aunque Él ha querido venir. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, aconteció que cuando quiso Jehová alzar la iglesia, no ha podido alzar la iglesia porque la iglesia está en Gilgal. Y Gilgal es un mover sin sobrenaturalidad. Hermano, Dios tuvo que cerrar las iglesias para que la gente empiece a buscarlo. Dios tuvo que cerrar los grandes edificios porque adoran los salmistas, pero el pueblo llega como un espectador y no adora. Y Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no en el templo, sino en la casa, en el trabajo, en la calle, en donde quiera que estemos. Así que Dios no ha podido traer porque es necesario que venga un avivamiento. Y déjeme profetizarle en esta hora que avivamiento de Dios viene. El fuego del avivamiento viene por todas las naciones del mundo. Después de esta pandemia vendrá un tremendo avivamiento. La gente volverá a sus iglesias, pero no volverá como eran antes, porque un avivamiento vendrá. Déjeme decirle que muchos se les ha caído la venda y nunca más regresarán a las iglesias donde estaban congregando. Y yo quiero profetizar de parte de Dios, muchos no volverán a las iglesias donde estaban congregando porque entendieron que les estaban mintiendo. Y no estamos en tiempo de jugar a la iglesita, estamos en tiempo de meternos con Dios. Entonces vendrá un avivamiento. El segundo lugar por donde pasa antes de ser raptado Elías, los tiempos de Betel. Y le dijo Elías a Eliseo, quédate es del rapto. Los que estén en Gilgal, hermano, se van a quedar. Y los que están en Betel se van a quedar. Ahora aquí que Jehová me ha enviado a Betel. Betel es casa de Dios. Venga conmigo a la casa de Dios. Venga conmigo al edificio. Dios es más que un edificio y Dios es más que una casa. ¿A usted qué le han dicho? Edifique la casa de Dios. Le han mentido. La casa de Dios es usted. Usted es el que tiene que ser edificado. Lástima recursos que dedicaste a levantar eso. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y ve tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Hay algo más de Betel, pero lo voy a decir más adelante. Los tiempos de Jericó. Y Elías también pasó por Jericó. Y Eliseo le dijo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Mira que le dice, quédate. En los tres lugares le ha dicho, quédate. No quiero quedarnos, queremos irnos en el rapto, no queremos quedarnos. Jericó, hay algo muy importante acerca de Jericó que quiero compartirles. Permíteme hablarles cara a cara. Escúchame. Hay dos cosas importantes que Jesús hizo en Jericó. Jericó es una ciudad que fue tomada por Josué y fue destruida por Josué. Pero para el nuevo pacto, Jesús va a Jericó y en Jericó sana a Bartimeo. En Jericó se le abren los ojos a Bartimeo al entrar a Jericó, pero al salir de Jericó se encuentra con Zaqueo. Diga conmigo Bartimeo. Diga conmigo Zaqueo. Otra vez diga conmigo Bartimeo. Diga conmigo Zaqueo. Usted se da cuenta que las palabras son parecidas porque tienen un significado parecido. Bartimeo significa ceremonialmente impuro. Y Zaqueo significa lo contrario, significa ceremonialmente puro. Y usted se da cuenta que cuando Dios llega a la casa de Bartimeo, Bartimeo gritaba, el ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero cuando llegó a la casa de Zaqueo, Zaqueo dijo, si a alguien le he defraudado algo, se lo devuelvo 4 veces.
Yo nunca entenderé a aquel que defraudó a su amigo y un año después le habla como si nada hubiera pasado. Porque la palabra de Dios a mí me enseña que lo primero que tiene que haber es restitución, si es que hay verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando yo le hablo a mi amigo, lo primero que le digo es el error que yo cometí, la falta, el agravio que yo cometí contra él. No le hablo como si no hubiera pasado nada. Porque cuando yo le hablo como si no hubiera pasado nada, yo estoy haciéndome el ruso acerca del delito que yo cometí. Y Zaqueo dijo, si a alguien le he defraudado algo, se lo devuelvo 4 veces. Ahí hay arrepentimiento, ahí hay justicia. En cambio, Zaqueo, hermano, Bartimeo, solamente quería recibir un milagro. Mira, Bartimeo tuvo las manos de Jesús, tuvo el milagro, pero Zaqueo tuvo a Jesús en su casa. Y hay una dimensión de Jericó, hermanos, que va a venir antes de que Cristo venga, que es la dimensión de la justicia. Una iglesia que opera en justicia. El evangelio que predico es el evangelio de la justicia. Cuando operamos en justicia hay cosas extraordinarias que ocurren, pero sin justicia es imposible ver una manifestación de Dios en una iglesia que avanza, en una iglesia que camina, en una iglesia que se dimensiona. Pero aún, amada iglesia, hay una dimensión más. Hay más que eso, porque la Biblia dice que el rapto será en un tiempo como el tiempo en el Jordán. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes. Mira que ninguna le había rogado, pero ahora dice, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. El tiempo del rapto será un tiempo como lo que la Biblia habla del Jordán. Y lo que la Biblia habla del Jordán, la mayoría de las veces tiene que ver con arrepentimiento. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. En el Jordán empezó Juan Bautista a predicar el arrepentimiento. Y le decías, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene un tiempo donde las naciones del mundo se arrepentirán antes del rapto. Antes vendrá un arrepentimiento extraordinario. Ahora, en los días de Elías, no será sorpresa. Déjeme hacer una pausa para explicarte esto. Los días de Elías no vendrán de un día para otro, porque la palabra del Señor enseña esto. 1 Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Diga conmigo, no me tomará por ladrón. No me tomará como sorpresa, como ladrón. ¿Por qué? Porque yo soy avisado, yo sé que el ladrón viene y entonces estoy preparado. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Yo le estoy hablando a una iglesia que no está en tinieblas, que va a entender que el arrebatamiento no va a ocurrir en Gilgal, que el arrebatamiento no va a ocurrir en Betel, que el arrepentimiento no va a ocurrir en Jericó, que el arrepentimiento va a ocurrir en el Jordán, que la venida de Cristo va a ocurrir en el Jordán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Diga conmigo, no me va a sorprender. No va a sorprender a los entendidos, porque Daniel capítulo 12, verso 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¡Aleluya! Alguien puede decirme un gloria a Dios y un aleluya ahí. Pero los entendidos entenderán. Los entendidos van a entender cuál es el tiempo del rapto. Muchos serán limpiados. Mucha gente está siendo limpiada. Muchas vestiduras están siendo emblanquecidas. Muchos están purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. El mundo no entenderá. La gente impía no entenderá, pero la iglesia entenderá. La iglesia entenderá el tiempo en el que estamos viviendo. La iglesia entenderá el tiempo del rapto. Pastor, ¿por qué usted dice que la iglesia entenderá el tiempo del rapto? Por esto, hermano. Porque los hijos aún la gente, hermano, de Betel entendió. La gente de Gilgal no entendió, no habían profetas en Gilgal. Pero cuando Eliseo llegó a Betel, saliendo a Eliseo los hijos de los profetas. ¿Por qué dice la Biblia los hijos de los profetas? Porque vivimos en una generación profética.
Porque en el antiguo pacto el Espíritu Santo descendía sobre algunos y se iba, pero estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo está sobre usted. Cada uno de ustedes que me está escuchando, el Espíritu de Dios está sobre ustedes. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Si los hijos de los profetas entendieron el día que iba a ocurrir el rapto, eso es porque nosotros vamos a entender el día que va a ocurrir el rapto. ¿Sabes que tu Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, lo sé. Diga conmigo, sí, lo sé. Sí, lo sé. Porque no nos sorprenderá como ladrón. Y el verso 5 dice, y acercándose Eliseo a los hijos de los profetas que estaban en Jericó, no solamente los de Betel lo entendieron, también los de Jericó. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Entendieron cuando era el día del rapto de Elías. Y si los hijos de los profetas de Jericó entendieron cuál es el día del rapto de Elías, nosotros vamos a entender cuál es el día del rapto de nosotros. Y los que tienen conmigo algún tiempo saben que yo les he dicho cuál es el día del rapto. Porque la Biblia habla, hermano, claramente cuál será el día del rapto en la fiesta del Señor. Porque Jesús murió como Cordero Pascual, estuvo en la sepultura en panes sin levadura, resucitó el día del bicurín, de los panes el día que se ofrecía la ofrenda, de la ofrenda mecida, del bicurín, el día de las primicias, y el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, y Jesús vendrá por la iglesia, hermano amado, en el día de trompetas. El que tiene oído, que entienda. La última generación profética, Segunda de Reyes 2, del 7 al 8. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando Eliseo, entonces Elías su manto. ¿Cuál manto? Ya no era el manto de profeta, era el manto de padre. Y lo dobló, porque el padre piensa en sus hijos. Y golpeó las aguas. Y se pararon uno al lado del otro, porque un padre para a su hijo al lado de otro. Déjeme decirle, y si usted tiene un corazón solamente evidencia, un corazón torcido solamente evidencia que no hay paternidad en ti. Porque el padre se para al lado del otro. Y pasaron ambos, porque el padre está interesado. Escúchame. Enoc es un gran hombre tremendo, pero fue salvo él. Y su familia no fue salva. Su familia no fue salva. Su familia pereció en el diluvio. Enoc se salvó, pero su familia pereció. Pero la Biblia me enseña de un hombre llamado Noé, que por su justicia salvó a su familia, a su esposa y a las esposas de sus hijos. Ese es el modelo. Y entrarás tú y tu mujer y tus hijos y los hijos de tus hijos contigo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Necesitamos una generación profética, una generación de padres. La señal de Elías, la parausía. Y dice la palabra, ¿cómo ocurrirá el rapto? Un carro de fuego. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Cómo ocurrirá el rapto? Ocurrirá, hermano amado, en un carro de fuego, con caballos de fuego, en un torbellino. ¿Cómo ocurrirá el rapto, hermano? El rapto ocurrirá en una fuerza violenta como de un torbellino que te levantará a las nubes para reunirte con Cristo. Y dice la palabra, y aconteció que yendo ellos y estaremos caminando, un carro de fuego va a separar a los dos, y Elías, la iglesia, subirá al cielo en un torbellino. Pero ¿qué ocurrirá con los que se quedan? Los que se quedan van a tener que ver la epifanía. Los que nos vayamos vamos a ver la parausía.
Pero los que se quedan van a tener que ver la epifanía. Ahora déjame hablarte, porque Elías se fue, pero Eliseo se quedó. Y Eliseo es tipo de una generación que no se fue en el rapto. Déjeme explicarle. Viendo y caminando. Segunda de Reyes 2:12, viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más lo vio. Usted sabe lo que puede sentir un cristiano nacido de nuevo, a sangre de Cristo. Usted sabe lo que puede sentir un cristiano nacido de nuevo, amado por Dios, lavado con la sangre de Cristo. Cuando vea a sus hermanos que ha ocurrido el rapto y él no se fue. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más lo vio, porque se quedó, porque no fue raptado, porque Dios tenía otros planes para él y otra promesa para él. Hermano, que a usted no le ocurra, que usted no sea la iglesia que esté viviendo, hermano, porque yo creo irremediablemente que hay gente que nunca más volverá a su iglesia, porque se ha dado cuenta que lo están entreteniendo. Esta pandemia ha evidenciado, porque usted ha visto otros predicadores y se ha dado cuenta que está metido en una iglesia donde lo están entreteniendo. Y hay gente que no volverá, porque no se quiere quedar, porque quiere ser parte de la iglesia novia, no de la iglesia que se queda en el rapto. Quiere ser de la parte de la parousia, de los que va a la boda del Cordero, no el que se queda en la gran tribulación. Y empezamos a ver esto, hermano, y empezamos a profundizar, y empezamos a darnos cuenta, hermano, lo que dice la palabra. Y dice la palabra, hermano, y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Sigue el tiempo del arrepentimiento, sigue el tiempo del clamor. Y le dijeron, he aquí, con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor. La gente andarán buscando a los que fuimos raptados y no los encontrarán. Y pensarán, quizá lo levantó el Espíritu de Jehová y lo ha echado a algún monte o algún valle. Y él le dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Muchos buscarán a sus amigos, buscarán a sus familiares, buscarán a sus pastores durante 3 días. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buscarán a sus familiares, buscarán a sus amigos raptados y no los encontrarán. Ahora, cuando ese tiempo ocurra, mientras que la iglesia está en la boda del Cordero, acá empieza la gran tribulación y van a aparecer 2 hombres, 2 figuras. Los hombres de Jericó y los hombres de Betel. Los hombres de la ciudad, ve que son hombres, dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra estéril. Las aguas son tipos de naciones, de muchedumbres y de gentes. Y hay muchos que van a empezar a operar aún en el tiempo de la gran tribulación, hermano. Entonces dice, traedme una vasija nueva, esa vasija se va a volver nueva. Y poned en ella sal y se convertirán realmente en vosotros sois la sal del mundo. Y se la trajeron y saliendo a los manantiales de agua, echó sobre ellos sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y nunca más habrá muerte ni enfermedad en ella. Hay una gente que aunque se quede, cambiará su vida para siempre, empezarán a vivir en una dimensión diferente, serán transformados, serán cambiados, serán verdaderamente nuevas vasijas y serán verdaderamente la sal del mundo. Pero hay otra, los de Betel, y después subió a Betel. Y subiendo pues por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. Ve el contraste entre unos hombres y unos muchachos. Los muchachos hablan de inmadurez, en cambio los hombres hablan de madurez. Y empezaron a burlarse de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no subes como Elías subió?
¿Por qué no fuiste raptado? Muchos van a empezar a sufrir, hermanos, la vergüenza. Muchos van a sufrir, hermanos, la burla de que el vecino sabía que usted era cristiano. El vecino sabía que usted iba a una iglesia, pero iba a una iglesia apóstata, iba a una iglesia falsa. Y, hermano, no se salvó. Y el vecino va a empezar a burlarse como estos muchachos se burlaban y le decía, sube calvo. Porque la palabra calvo, nos decía el apóstol Lucía, la ausencia de pelo tiene que ver con falta de consagración. Y van a sufrir vergüenza y le van a decir, usted no se salvó, usted no se fue en el rapto porque usted no estaba consagrado, sos una clase de cristiano. Pero mira lo que dice la Biblia. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos, que son tipos de obras de la carne. Y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿A cuántos despedazaron? A 42 muchachos. ¿Por qué 42 muchachos? Porque Apocalipsis capítulo 13, verso 5 dice, también les dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y le dio autoridad para actuar 42 meses. Cada uno de esos muchachos representa los 42 meses, o sea, 3 años y medio. ¿Cuántos son 3 años y medio? Un año tiene 12 meses, 2 años 24 meses, 3 años 36 meses, más 6 meses, 36 más 6, 42. 42 meses donde tendrá autoridad la bestia para operar en la tierra. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Muchos serán y sufrirán burla mientras que nosotros estamos en las bodas del Cordero. Y de allí, Elías va a 2 partes que deben ser consideradas. De allí Elías fue al Monte Carmelo, y en el Monte Carmelo es donde ocurre el milagro de Elías, cuando una nube del tamaño del palmo de una mano empezó a venir, y entonces la iglesia que se ha quedado empezará a venir a esperar la parousia, empezará a esperar que el Señor regrese, empezará a esperar la lluvia, empezará a esperar que esos 7 años terminen. Y volvió a Samaria. Samaria es donde Jeroboam estableció la adoración al falso Dios, y entonces se levantarán los becerros, que los falsos dioses que serán levantados. No tengo tiempo para ir más allá. Ahora déjeme terminar con esto, la señal de la parousia. ¿Qué es lo que viene, amada iglesia, en estos días que estamos viviendo? La señal de la parousia es el rapto de la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Santiago capítulo 5, verso 8 nos dice que la venida está cerca. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida, la parousia del Señor se acerca. Iglesia, escucha la trompeta. Escuche, despiértate. Tú que estás yendo a una iglesia muerta donde te están entreteniendo, despiértate. Despiértate. Afírmate. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Afirme tu corazón. Deja de caminar en 2 dobleces. Deja de caminar en 2 ánimos. Afírmate. Porque la venida del Señor se acerca. Y como profeta de Dios te estoy diciendo, la venida del Señor se acerca. Ahora, ¿quiénes verán la parousia? Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Quiénes van a ver la parousia? La iglesia de Filadelfia, la iglesia que se ha guardado para Dios. Por tanto, has guardado las palabras de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Va a ser probado los hombres que moran en la tierra. Otra vez se lo voy a decir, van a ser probados los hombres que moran sobre la tierra. Y por eso es el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, pero aquellos que guardan la palabra del Señor, Dios los guardará de la hora de la prueba. No verán la gran tribulación, sino que serán arrebatados. Apocalipsis capítulo 3, verso 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Afirma eso que te está por morir. Si tu tiempo de oración está a punto de morir, revívelo, dale vida, échale fuego. Si tus tiempos de ayuno están a punto de morir, si tu consagración está a punto de morir, sé vigilante y afirma
Las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Escucha lo que el Señor te está denunciando, amada iglesia, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios dice, afírmate, porque todavía hay tiempo. Vuélvete a encender, vuélvete en clamor, vuélvete en búsqueda delante de Él. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Déjenme compartir esto. Amada iglesia, esto lo digo por causa de una guianza del Espíritu Santo. Alguien me está escuchando y a alguien le dijo, sea sobrio. ¿Qué está diciendo, pastor? Sé sobrio es lo contrario de ebrio. A usted lo han embriagado con el sonido, lo han embriagado con la música, lo han embriagado con el humo y lo han embriagado con las luces. Y usted creía que eso era Dios, pero Dios no está ahí. A usted lo han embriagado como estuvo embriagado Elías con el terremoto y con el fuego, con el escándalo, pero no conoces al Dios del silbo apacible. Y Dios dice, sé sobrio, que la ebriedad salga de tu vida. Yo creo que hay una iglesia que está lista, que ama la venida del Señor, que saldrá de la ebriedad en este tiempo, porque esta pausa de 2 meses que Dios nos ha dado para que la gente valore y entienda lo que es la iglesia. Muchos nunca jamás regresarán, irremediablemente saldrán de sus iglesias. Porque la ebriedad que ha producido la música, el desorden, el ruido, la pompa, se terminará. Y yo profetizo como profeta de parte de Dios que te sales de la ebriedad, que la ebriedad se te termina y que viene lucidez a tu vida para que puedas entender y para que puedas irte en el rapto de la iglesia. Sé sobrios y velad, porque Satanás quiere destruir. Para eso vino, para hurtar, matar y destruir. Aún un poquito, Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Dígale al hermano que está a la par, porque aquí un poquito, el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Dígaselo con alegría, porque aquí un poquito, el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Alabado sea el nombre del Señor, porque somos la generación que verá el rapto de la iglesia. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puedes darle un aplauso al Señor todavía ahí donde estás. Yo bendigo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque el que ha de venir, vendrá.